En este vídeo vamos a continuar viendo más parámetros del shader arquitectura y diseño. En este caso nos centramos en este, autoiluminación glow. Con autoiluminación podemos recrear materiales con iluminación propia. Si activamos la casilla de autoiluminación, vemos como en la muestra del material este se muestra en blanco. Es porque está encendido. Sin embargo, en el visor esto no se percibe. Vamos a hacer un render. Muy bien, ya tenemos aquí el render, pero vemos que parece que no ocurre nada. Esto se debe a que los efectos de autoiluminación también pasan por el control de exposición que hay ahora controlando la iluminación del escenario, y por ahora estos mismos efectos están pasando desapercibidos. Para poder ver el efecto de autoiluminación tenemos que subir mucho el valor de este parámetro, el que aparece en luminancia, que por defecto viene con un valor de 1. Podemos probar poniendo un valor alto, voy a poner por ejemplo 64, e ir renderizando hasta encontrar el punto en que nuestro objeto tenga esa apariencia de autoiluminación. Antes de hacer el render, otra cosa. Ya sabemos que los materiales de arquitectura y diseño vienen por defecto con una reflectividad del 60%. Ahí lo vemos. Ahora mismo no estamos buscando un objeto que refleje, sino que esté autoiluminado. Por tanto, este valor lo vamos a dejar en 0. Y ahora sí, con este valor que le hemos añadido a la luminancia, vamos a hacer otro render. Aquí tenemos un objeto totalmente blanco. Eso era lo que teníamos que conseguir, un objeto que está emitiendo luz, pero parece que ese efecto de luz no se ve en el render. Solamente estamos viendo una esfera blanca. Vamos a ver otros parámetros de esta autoiluminación. El color de la autoiluminación se puede controlar desde el parámetro Kelvin, la temperatura de color. Si reducimos este valor, por ejemplo, a 3000, obtendremos una luz más cálida. Ya tenemos este nuevo render y la esfera, aunque le hemos cambiado la temperatura de color, sigue siendo blanca. Eso se debe a que este valor de luminancia es demasiado alto. Vamos a reducirlo de 64, por ejemplo, a 15 y hacemos otra prueba. Ahora sí, con este valor 15 podemos ver el color de la luz en un tono cálido y aún así hasta lo podríamos reducir. Lo voy a dejar en 8 para posteriores renders. Este es el efecto que conseguiríamos con el parámetro de autoiluminación. El objeto está encendido, pero en realidad en el render no se da esa sensación. Simplemente vemos una esfera blanca o amarillenta. Si reducimos este valor 8 a un valor inferior, podremos controlar la iluminación, y si bajamos mucho este valor podremos ver de un modo más saturado este color que le hemos puesto en Kelvin. Muy bien, aquí tenemos esta esfera que está autoiluminada con un valor de luminancia de 4 y la temperatura Kelvin en 3000, en un tono cálido. Fijaos, si abro el control de exposición, vemos aquí está activado un control de exposición de Mental Ray. Aquí abajo vemos cómo se indica que 6500 Kelvin es el valor que el control de exposición ubica como blanco. Así, si yo coloco 6500 Kelvin y subiendo bastante la luminancia, voy a ponerle por ejemplo 200, deberíamos obtener una esfera irradiando mucha luz blanca. Aquí tenemos el render, pero tenemos un problema. Seguimos sin haber conseguido la sensación de que el objeto autoiluminado ilumine el resto de la escena. Tenemos que entender esto.
Los materiales autoiluminados no iluminan la escena. Mental Ray no es capaz de iluminar la escena con estos materiales autoiluminados. Mental Ray solamente ilumina la escena con las luces que nosotros coloquemos en el escenario. Pero sí que podemos hacer que este material autoiluminado simule que ilumina el escenario, activando esta casilla que aparece en el apartado de Glow Options. Iluminar la escena. La activamos y hacemos un render, esta vez de toda la escena. Vemos ahora el render que con este valor de 200 está emitiendo excesiva luz. Vemos como en la base de la esfera aparece como que el suelo recibe la luz de la esfera. Pero esto es un efecto, realmente no está iluminando el escenario. Es un efecto que se consigue gracias a Final Gather. Voy a reducir este valor a 8. Ya tenemos aquí este render y vemos que al bajar ese valor sí que se crea ese efecto como que ilumina el suelo muy levemente, pero como os digo, esto es un efecto que crea Final Gather y la esfera no ilumina el resto de la escena. Los materiales autoiluminados están pensados para simular que los objetos que los contienen estén emitiendo luz. Por ejemplo, si tenemos una lámpara, si queremos que la lámpara emita luz, tenemos que crear una luz dentro de ella. Pero para simular que la lámpara emite luz, tendremos que utilizar estos materiales autoiluminados para recrear esa superficie encendida. Esto sería el primer paso. Una vez hemos colocado el material autoiluminado, la superficie se muestra blanca completamente. Si activamos iluminar la escena, podemos conseguir esa simulación de iluminación cerca del objeto. Pero para que este objeto se vea mucho mejor y parezca que realmente está emitiendo luz, podemos utilizar un efecto de postproducción que tiene 3D Max que se encuentra en los parámetros de render. Así que vamos a abrir la ventana de Render Setup o con F10. Vamos a ir a la pestaña de Renderer y aquí tenemos dentro de Camera FX este apartado, Camera Shaders, y tenemos la casilla Output. Aquí dentro en Output tenemos que cargar una entrada que se llama Glare. Esta entrada de Output y Glare muchas veces viene ya marcada por defecto. Ahora que ya la hemos activado, vamos a hacer un nuevo render. Muy bien, ya tenemos aquí este render. Después de haber hecho varias pruebas, he dejado el valor de luminancia esta vez en 15. Podemos ver ahora el efecto que se crea con el mapa Glare. Es un efecto de postproducción. Lo que hace es ver en la imagen dónde están los píxeles más brillantes y les aplica un efecto que da como consecuencia este halo resplandeciente alrededor de la superficie. De hecho, el halo se crea en el render en el instante final de este, cuando ya se ha renderizado el 100% de la escena. Ahí es cuando aparece el halo. Este halo ya nos hace percibir ese material como que realmente está emitiendo luz. El mapa Glare que está colocado en la pestaña Output dentro de Camera Shaders y todo ello dentro de la pestaña Renderer, este mapa Glare tiene una serie de parámetros con los que se puede controlar el efecto de ese halo. Para acceder a los parámetros de Glare tenemos que arrastrar el mapa a una muestra vacía del editor de materiales como instancia. Al hacer esto, aparecen los parámetros del mapa Glare. Conviene recordar que el valor que le estemos otorgando al parámetro de luminancia afectará
al efecto de postproducción de glare. Es decir, si el material autoiluminado tiene más luminancia, el efecto glare será más fuerte. Vamos a ver los parámetros del mapa glare. En los parámetros del mapa glare encontramos quality, es la calidad del efecto, spread es la cantidad de destello. Esto hay que subirlo con cuidado, no excederse de 2, 3, 4, si no la escena se volverá totalmente blanca, quemada, y además el tiempo de render será alto. Strikes. Si marcamos esta casilla, el resplandor ya no será uniforme, sino que el resplandor se basará en la imagen que aparece a continuación, en Strike Image. Si queremos ver esta imagen, la arrastramos a una muestra de material vacía. Es una imagen de unas líneas blancas sobre fondo negro. Al activar Strikes, el resplandor se direccionará en estas líneas, creando un resplandor en forma de estrella. Vamos a hacer un render. Ya ha terminado el render, pero no apreciamos el efecto. Podemos probar a aumentar el valor de Strikes Weight. Vamos a ponerle 1, que es el máximo, y también el de Spread, las dimensiones del resplandor. Voy a exagerarlo bastante, le voy a poner valor 8 y me voy a alejar un poco a ver qué tal se ve. Muy bien, ahora en este render sí que vemos cómo el resplandor está totalmente direccionado según la imagen que se está utilizando. El siguiente parámetro es la resolución del efecto glare, aunque este valor que trae por defecto ya funciona bien. Por último, tenemos la posibilidad de activar o no la casilla que dice reemplazar la imagen renderizada solo con el glare. La vamos a activar y hacemos un nuevo render. 3D Max va a renderizar la escena. A continuación aplica el efecto de postproducción glare y sustituirá la imagen del render final por una imagen en blanco y negro donde se muestra solo el efecto del destello. Esta imagen está pensada para editarla o utilizarla en la fase de postproducción. Podemos mezclar esta imagen obtenida con otro render limpio, sin el efecto glare, y conseguir mediante modos de mezcla u opacidad de la capa un efecto más o menos evidente. Aquí está, esta es la imagen que hemos obtenido solamente del efecto glare, que podemos aplicar a esta u otra imagen en postproducción. Este mapa de postproducción glare está muy bien porque ayuda a resaltar mucho los materiales autoiluminados gracias a esos resplandores, aunque también es verdad que es un efecto que se puede conseguir en postproducción, entonces no haría falta utilizarlo aquí. Por ejemplo, podríamos hacer un render limpio solo con los materiales autoiluminados, sin el destello. Las superficies de los elementos autoiluminados se verán en blanco gracias al material autoiluminado y conseguiríamos los destellos y resplandores con otros programas de postproducción. Está, por ejemplo, el programa Composite de Autodesk, pero esto ya es un modo avanzado. Aparte del material autoiluminado, vamos a ver algunos parámetros más del shader, arquitectura y diseño. Ya tenemos aquí un nuevo material. Acabamos de ver la pestaña de autoiluminación. Vamos a ver la siguiente, la de efectos especiales. Dentro de la pestaña desplegable de efectos especiales tenemos dos entradas, Ambient Occlusion y Round Corners, esquinas redondeadas. Vamos a fijarnos ahora en esta segunda. Ambient Occlusion es un efecto muy bueno que se utiliza mucho en postproducción, pero todavía no lo vamos a ver. Nos centramos en Round Corners.
tenemos aquí esta caja a la que le hemos asignado el material de arquitectura y diseño. Vamos a reducir el valor de la reflexión, se lo voy a dejar casi al mínimo para que no molesten mucho los reflejos. Y hacemos un primer render. Muy bien, ya tenemos aquí el render. Vamos a guardarlo en el comparador y lo compararemos con el nuevo render que vamos a hacer ahora activando Round Corners. Round Corners simula que las esquinas de nuestro modelo están redondeadas. En Fillet Radius tenemos que indicarle cuál es el radio de esa esquina redondeada. Voy a probar con 2 centímetros y hacemos el render. Muy bien, ya tenemos aquí el render. Vamos a compararlo con el que teníamos antes. Fijaos, ¿qué está pasando aquí? Podemos percibir que las esquinas del objeto están algo distorsionadas y no vemos bien el efecto que pretendíamos. Esto se debe a que le hemos dado un valor demasiado alto al radio. Tenemos que reducirlo. Por supuesto, este valor dependerá de las dimensiones de nuestro objeto. En vez de 2 le voy a poner 0,5 y hacemos un nuevo render. Muy bien, ya tenemos este nuevo render. Antes con valor 2 centímetros estaba así y ahora lo vemos de este modo. Ahora percibimos mejor el efecto. Vemos como las esquinas están algo redondeadas. Esta percepción de esquinas redondeadas es debido a que hemos activado Round Corners y se genera este efecto visual. Round Corners es simplemente un efecto más de sombreado, tal y como es, por ejemplo, el efecto de relieve de Bump. Realmente, Round Corners no está alterando la geometría del objeto, pero simula como si sí que lo hiciera. Si dejamos el puntero sobre la palabra Round Corners, aparece esta ventana informativa en la que nos dice que Round Corners funciona muy bien con aristas muy marcadas, como son las de esta caja. ¿Para qué sirve este efecto? Sirve para simular que las esquinas están ligeramente redondeadas sin tener que hacer esta tarea durante el modelado. Si modelamos un objeto y redondeamos las esquinas, inevitablemente estamos aumentando el número de polígonos. De este modo, a través de este efecto de Round Corners, podemos conseguir un buen resultado sin aumentar el número de polígonos. Y si las esquinas a redondear están bastante marcadas, podemos conseguir el efecto de este modo tan sencillo simplemente activando la casilla de Round Corners e indicando el tamaño del radio. Así que este es un buen parámetro a tener en cuenta. Muy bien, aquí concluimos el grupo de vídeos con los que hemos explicado el shader de arquitectura y diseño. Hemos visto sus parámetros principales: el difuso, la reflexión, la refracción, la anisotropía, el BRDF, la autoiluminación y efectos especiales como Round Corners. También hemos visto algunos parámetros avanzados para controlar la coloración de los cristales en la pestaña de opciones avanzadas de render.